El día de mi boda fue el día más triste de mi vida. Sí, así como lo oyes. Y es que ese día, mi mamá murió enfrente de la iglesia, justo saliendo de misa. Se cayó como si algo la hubiera apagado de golpe, sin aviso, sin quejarse. Estaba flaca, ojerosa, con un vestido azul que le colgaba porque ya no le quedaba nada de carne. La gente gritó, mi esposo Miguel la cargó corriendo al centro de salud, pero ya no había nada que hacer. Los doctores dijeron que fue un infarto, pero yo sé que no. Meses antes, un pájaro negro la seguía a todos lados, al mercado, al patio e incluso hasta la ventana de su cuarto. Donde ella estaba, ahí estaba esa cosa flaca, con ojos raros, mirándola fijo. Y esa mañana, mientras me ponía el velo, lo vi otra vez, parado en el tejado de la casa, graznando como si supiera lo que iba a pasar. Pero todo esto comenzó meses antes, cuando mi mamá, llamada Rosa, empezó a cambiar. Vivíamos en San Isidro, en una casa de adobe vieja pero grande, en la calle principal. Mi papá, llamado Juan, tenía un taller de mecánica a unas cuadras de la casa, donde pasaba la mayor parte del tiempo. Yo soy la mayor de 3 hermanos, y estaba planeando mi boda con Miguel, un albañil del pueblo. Mi mamá siempre fue fuerte, de esas que no se quejan, pero de repente se veía cansada, como si algo la estuviera comiendo por dentro. Decía que no dormía, que soñaba con monstruos que la perseguían y sombras que la jalaban. Yo pensé que eran nervios por la boda, porque ella ayudaba con todo, pero luego vino lo del ave. Sí, una noche escuchamos un aleteo fuerte en su ventana, como si algo quisiera entrar, y aunque mi hermano Toño salió a ver, no encontró nada. Al otro día, otra vez escuchamos rasguños, aleteos y un graznido que te helaba. Y aunque mi mamá decía que era un tecolote, nosotros nunca lo vimos claro. Después de esto, mi mamá empezó a levantarse de madrugada y la encontrábamos parada en el patio, descalza, mirando al cielo. Una vez se salió a la calle en camisón y un vecino, gracias a Dios, la trajo de vuelta. Por mi parte, puse un candado en la puerta y dormía con un ojo abierto para que no se escapara. En cambio a mi papá parecía no importarle y solo decía que era consecuencias de la menopausia. Días después de esto, apareció el pájaro negro, la seguía como sombra, en el mercado, en la iglesia, en el huerto de la casa. Era flaco, con plumas despelucadas y unos ojos que no parecían de animal. La gente empezó a murmurar que era un mal augurio, que alguien le había hecho un trabajo. Mi tía Lupe, que sabía de limpias, vino y dijo que mi mamá estaba embrujada. Entonces quemó copal y le puso un amuleto, pero no sirvió de nada. Mi mamá se secaba poco a poco, no comía, temblaba, y su piel se arrugó como si tuviera 90 años. Los doctores no encontraban nada, y mi papá pagó para llevarla a la ciudad, pero todo salía normal. Una noche lo escuché hablando por teléfono, diciendo que no quería problemas, y ahí supe que él escondía algo, pero no sabía qué. Después de que mi mamá murió, la casa se volvió un caos, mi papá estaba como perdido, no hablaba casi, y mis hermanos chicos, Toño y Maribel, no entendían qué pasaba. Yo tuve que hacerme cargo de todo, el entierro, la comida para el velorio, y lidiar con la gente que venía a dar el pésame. Para colmo, ese mismo día, en la noche, mientras recogía las sillas del patio, apareció ella, la amante de mi papá. Se llamaba Carmen, una mujer alta, morena, con cara de pocos amigos, llegó con un niño de unos 5 años agarrado de la mano, y dijo que venía a hablar con mi papá. Yo no sabía quién era, pero mi tía Lupe, que estaba ayudando a lavar trastes, la reconoció de una y me jaló a un lado. Esa es la mujer con la que tu papá anda desde hace años, me dijo bajito. Ese chamaco es hijo de él. Me quedé helada, mi papá nunca nos dijo nada, pero ahora entendía por qué andaba raro, y por qué a veces se iba días diciendo que tenía trabajo en otro pueblo. Carmen no se anduvo con rodeos, dijo que mi mamá ya no estaba, que ahora ella iba a vivir en la casa.
Y lo peor, que la mitad de todo le tocaba por ser la otra familia de mi papá. Quería el taller, la camioneta, hasta el terreno donde mi mamá tenía su huerto. Yo me le puse enfrente y le dije que se largara, que no tenía nada que hacer ahí. Mi tía Lupe la corrió a gritos y hasta los vecinos salieron a ver el relajo. Mi papá salió al rato, cuando ya se había ido Carmen, y no negó nada. Dijo que sí, que el niño era suyo, que lo tuvo con esa mujer hace años y que le daba dinero a escondidas, pero juró que no quería que se metiera en la casa. Yo no le creí mucho, pero algo hizo bien. Eso fue que días antes de la boda, sin que nadie supiera, puso la casa y el taller a nombre de mi abuelo paterno, que vivía en otra ciudad. Entonces cuando Carmen se enteró de eso, porque volvió una semana después con un abogado, se puso como loca, gritaba en la calle que nos íbamos a arrepentir, que mi papá se lo iba a pagar caro. Pero nosotras la corrimos otra vez, los vecinos hasta le aventaron agua desde sus puertas y pensé que ahí acababa todo, pero estaba equivocada. A los pocos días, mi papá empezó a sentirse mal, se la pasaba dormido, decía que le dolía todo el cuerpo y que no tenía hambre. Lo llevé al centro de salud, pero como siempre, no le encontraron nada. Lo más fuerte empezó, cuando una mañana se levantó y tenía el pie morado, como si se le estuviera pudriendo. Olía feo, pero él decía que no lo sentía. Luego lo llevamos a un doctor particular en la ciudad, y a pesar de que le hicieron estudios costosos, no salía nada raro. En una ecografía le vieron una sombra en la vesícula, pero en los laboratorios todo estaba normal. Luego le salió un moretón horrible en el estómago, y días después una bola dura, como tumor. Mi esposo Miguel lo llevó al Seguro Social, y ahí le dijeron que era pancreatitis, que lo tenían que operar urgente, pero todo se complicó desde ese momento, como si algo no quisiera que lo salvaran. Cuando decidieron operar a mi papá en el Seguro Social, pensé que por fin íbamos a salir del problema, pero nada salió como esperábamos. Lo llevamos un lunes temprano, con el pie ya negro y esa bola en el estómago que no lo dejaba ni sentarse. Los doctores confirmaron que era pancreatitis y que había que abrirlo rápido antes de que se le reventara algo adentro. Lo preparamos, firmamos papeles, y justo cuando lo estaban llevando al quirófano, se fue la luz en todo el hospital. Nos tuvieron esperando 3 horas en la sala, con mi papá en una camilla, sudando y quejándose. Dijeron que era un apagón general, que tuviéramos paciencia. Cuando por fin volvió la luz, lo metieron otra vez, y entonces falló el suministro de oxígeno. Los enfermeros corrían de un lado a otro, y una doctora nos dijo que no podían operar sin eso, que había que esperar a que lo arreglaran. Mi esposo Miguel se enojó y empezó a gritar que cómo era posible tanta falla, pero no sirvió de nada. Al rato, cuando ya estaba todo listo, hubo un accidente en el quirófano. Alguien dejó caer una bandeja con instrumentos y se contaminó todo. Tuvieron que limpiar, desinfectar, y mientras tanto, mi papá seguía ahí, cada vez más pálido. Yo no sabía si llorar o romper algo. Decidieron trasladarlo a otro hospital porque el quirófano ya no servía. Subieron a mi papá a una ambulancia, pero al salir del estacionamiento, se paró. El chofer dijo que el motor se fundió, así de la nada. Trajeron otra ambulancia, y esa también se descompuso antes de arrancar. Era como si alguien no quisiera que mi papá llegara vivo a ningún lado. Miguel y yo nos miramos, y él me dijo bajito, esto no es normal, alguien está detrás de esto. Yo pensé en Carmen y su amenaza, pero no dije nada. Después de horas de pleitos, pidieron otra ambulancia de un pueblo vecino, y esa sí jaló. Pero incluso en ese otro hospital, lo operaron 5 días después, porque no había espacio antes. Cuando salió del quirófano y pensamos que todo había terminado, nos informaron que la operación salió mal. Debido a esto, mi papá quedó en estado grave, conectado a máquinas, con una sonda en la garganta porque no podía tragar. Estuvo un mes así, y nunca había doctor disponible para quitársela. Bajó como 20 kilos, parecía un esqueleto, y aunque los del seguro decían que estaba estable, casi no reaccionaba.
Yo iba todos los días a verlo, y los enfermeros me decían que tuviera fe, pero yo veía que se apagaba. Una amiga mía, Laura, que estudiaba enfermería, se enteró y nos ayudó. Nos recibió en el hospital donde practicaba, y su jefa, una enfermera buena onda, le quitó la sonda a mi papá sin tanto trámite. Por fin respiró solo, y poco a poco empezó a mejorar. Estuvo bien durante un lapso de 2 meses. Volvió a comer, a caminar un poco, hasta bromeaba con mis hermanos, y pensé que lo peor había pasado. Pero de repente, una mañana, se le infló el estómago como balón, y no podía ni acostarse del dolor. Lo llevamos otra vez al seguro, pero no le hacían nada, y en los estudios, rayos X, ecos, y todo salía normal. Hasta que una tarde, después de que en el Seguro Social nos dijeran que no podían atenderlo porque no había camas por la pandemia, tuvimos que regresar a la casa en taxi. Yo iba sentada adelante, con mi papá acostado atrás, gimiendo bajito. El taxista, un señor como de 60 años, con sombrero y cara de que había visto de todo, me miró por el espejo y me dijo, «Perdón que me meta, pero a su papá lo trabajaron». Yo me quedé confundida, y no supe qué contestar. Él siguió manejando, y continuó, dijo que había visto casos así antes, que cuando alguien no mejora, aunque los doctores no encuentren nada, es porque le hicieron un trabajo con brujería. Me contó que a su compadre le pasó algo parecido, se le hinchó el cuerpo, se le pudrió una pierna, y nadie sabía por qué. Hasta que un curandero encontró un sapo cocido de la boca, enterrado en su patio. Y según el taxista, a mi papá le habían hecho lo mismo. Dijo que seguramente cocieron un sapo para mi papá, pero tal vez alguien lo descoció, por eso no se ha ido todavía. Pero fue muy claro y aseguró que cuando el sapo muriera, a mi papá le pasaría lo mismo. Yo no sabía si creerle o mandarlo al carajo, pero no pude sacarme sus palabras de la cabeza. Me dijo que barriera bien la casa, que buscara cualquier cosa rara, como bultos de tierra o trapos amarrados. También dijo que alguien nos iba a pasar el dato de un doctor bueno, que no me preocupara, que ese día iba a llegar la ayuda. Cuando llegamos a la casa, le pagué y se fue sin decir más. Esa noche no dormí, pues me puse a barrer el patio, los cuartos, hasta debajo de las camas. No encontré nada, pero el miedo ya me tenía agarrada. Le conté a mi esposo Miguel, y él dijo que eran cuentos de pueblo, pero igual se puso a revisar el taller de mi papá por si acaso. Al día siguiente, de la nada, Miguel llegó con un papel en la mano, era el número de un doctor que le habían recomendado en el mercado. Dijo que un compadre suyo, que vende frutas, le habló de un tal doctor Vargas, que no trabajaba en el seguro, pero que era bueno con casos raros. Entonces recordé lo que me dijo el taxista, que alguien nos iba a pasar un dato. Llamamos al doctor ese mismo día, era un señor serio, de voz calmada, que dijo que podía venir a la casa a revisar a mi papá. Yo no quería ilusionarme, pero algo me decía que tal vez él nos ayudaría. El doctor Vargas llegó a mi casa 2 días después de que le hablamos, era un hombre como de 50 años, con lentes y una maleta negra, donde traía sus cosas. No era como los doctores del seguro, que siempre están apurados y no te explican nada. Este se tomó su tiempo, entró al cuarto de mi papá, lo revisó con calma, le tomó la presión, le palpó el estómago y le hizo un montón de preguntas. Mi papá apenas podía hablar, pero dijo que sentía como si tuviera algo vivo adentro, que se movía. Yo me quedé callada, pensando en lo del sapo que dijo el taxista, pero no quise decir nada para no sonar loca. El doctor no dijo mucho al principio, solo pidió que le lleváramos todos los estudios que le habían hecho en el seguro, ecos, rayos X y análisis de sangre. Mientras los revisaba, nos dijo que él no creía en brujería, pero que a veces el cuerpo se enferma por cosas que los doctores no entienden todavía. Nos mandó entonces a hacer nuevos estudios, pero no en el centro de salud del pueblo, sino en un laboratorio privado en la ciudad. Dijo que sospechaba algo en el hígado, pero que necesitaba confirmar.
También le recetó unas pastillas para el dolor y un líquido para que mi papá no se deshidratara, y por primera vez en meses sentí que alguien nos estaba tomando en serio. Mientras tanto, en el pueblo no paraban los chismes sobre Carmen. Una señora que vende en el mercado juró que la vio comprando veladoras negras en una tienda esotérica de la ciudad. Otro vecino dijo que la había visto caminando por el cerro donde dicen que hacen trabajos. Y mi tía Lupe estaba convencida de que todo lo que le pasaba a mi papá era por ella. Hasta vino con una amiga suya, a la que le decía Doña Chole, y decía que sabía leer las cartas. Hicieron una limpia en la casa, con hierbas y rezos, y Doña Chole dijo que había una mala sombra alrededor de mi papá, que alguien lo quería ver muerto. Yo no sabía si creerles, pero igual las dejé hacer su relajo. Total, no perdíamos nada. Mi esposo Miguel se puso a investigar más sobre Carmen, y un compadre suyo le dijo que el hombre con el que la veían a veces era un tipo que decían que hacía cosas raras, como entierros para dañar a la gente. Todo eso me ponía los nervios de punta, pero no tenía pruebas de nada. Los días pasaban y mi papá seguía igual, con el estómago inflado, débil y sin ganas de nada. Los nuevos estudios que pidió el doctor Vargas tardaban en llegar porque el laboratorio estaba hasta el tope por la pandemia. Mientras, yo seguía barriendo la casa como dijo el taxista, buscando cualquier cosa rara. Hasta que de pronto, una noche, en el patio, encontré un bulto de tierra envuelto en un trapo rojo, enterrado cerca del limonero. No sé si era algo de brujería o solo basura, pero lo quemé por si acaso. No le conté a nadie, ni a Miguel, porque no quería que me dijeran que estaba loca, y solo rezaba para que los estudios salieran pronto. Los estudios que mandó hacer el doctor Vargas por fin llegaron después de una semana de espera. Fue un viernes en la mañana cuando me llamó por teléfono. Dijo que necesitaba vernos en persona, que no quería explicarme por teléfono. Miguel y yo dejamos a mis hermanos con mi tía Lupe y nos fuimos a su consultorio en la ciudad. Cuando llegamos, el doctor tenía los papeles en la mesa y una cara seria. Nos dijo que mi papá tenía un tumor en el hígado, que no se había visto en los estudios del seguro porque eran máquinas viejas y los doctores no buscaron bien. Explicó que podía ser cáncer, pero que necesitaba más pruebas para estar seguro. También dijo que el estómago inflado era porque el hígado ya no estaba funcionando como debía y que por eso se le acumulaba líquido adentro. Yo me solté en llanto, y Miguel preguntó qué podíamos hacer, y el doctor dijo que había que operarlo rápido, pero que él no tenía el equipo para eso. Nos dio una carta para el IMSS, con el diagnóstico claro, y nos dijo que exigiéramos que lo aceptaran en urgencias con eso. Nos cobró lo de la consulta y los estudios, pero no se lavó las manos como otros. Hasta nos dio su número personal por si necesitábamos algo más. Salimos de ahí con una mezcla de miedo y alivio, pues por fin sabíamos que tenía a mi papá, aunque sabíamos que ahora venía lo duro. Esa misma tarde llevamos a mi papá al IMSS en la ciudad, y con la carta del doctor Vargas no pudieron decir que no. Lo metieron en urgencias, le hicieron más estudios y confirmaron lo del tumor. Dijeron que lo iban a programar para operar, pero que podía tardar unos días porque estaban llenos por la pandemia. Mientras, lo dejaron internado con sueros y medicamentos para el dolor. Por primera vez en meses, vi a mi papá en una cama de hospital con alguien atendiendo de verdad. No estaba bien, seguía flaco y débil, pero al menos ya no estaba tirado en la casa sin esperanza. En el pueblo, los chismes no pararon. Mi tía Lupe y Doña Chole seguían diciendo que el tumor era cosa de Carmen, que el trabajo que le hicieron se había torcido y por eso no se moría todavía. Yo ya no sabía qué pensar. El bulto que quemé en el patio me tenía dando vueltas en la cabeza, pero el doctor Vargas decía que eran tonterías, que el hígado de mi papá se enfermó por algo físico, no por brujería. Miguel también me decía que dejara de creer en eso, que lo importante era que ya lo estaban atendiendo. Han pasado unos días desde que lo internaron. Sigue grave, y la operación no tiene fecha exacta todavía, pero al menos está en el IMSS con doctores de verdad.
No sé si va a salir de esta o si el tumor se lo va a llevar. A veces pienso en lo que dijo el taxista acerca de la brujería con el sapo y me pregunto si eso fue lo que le hicieron a mi padre. Por ahora solo me queda esperar y pedir a Dios que al menos me lo deje, ya que se llevó a mi madre a su lado. El doctor Vargas sigue en contacto y eso me da un poco de calma. Lo que venga, ya lo enfrentaremos cuando llegue. Esa fue mi historia, gracias por escuchar. Recuerda que si te agradó esta historia y deseas apoyarnos, puedes hacerlo suscribiéndote a este canal, activando las notificaciones, dejando un comentario de qué te pareció este relato y también dejándonos un like. Se despide tu amigo Javier y espero que me acompañes en el próximo relato.